Coronel, corríjame si me equivoco, pero según tengo entendido, cuando se habla de estos temas delicados, en particular del conflicto en Ucrania, la mayoría de los puntos mencionados en este documento son extremadamente sensibles. Hay que negociarlos y debatirlos a puerta cerrada. Ya sabe, eso es diplomacia, no es algo para los medios de comunicación. Pero cuando se hace público todo eso, da la impresión de que no se tiene una verdadera intención de lograr nada. ¿Qué opina? ¿Por qué publicarían esos puntos sin haber alcanzado ningún acuerdo con la parte rusa? Se ha convertido en un componente fundamental de la diplomacia estadounidense. Y tengo que admitir que se remonta muy atrás, hasta Ronald Reagan e incluso antes. El último presidente que, en mi opinión, hizo las cosas de manera furtiva, por así decirlo, y las hizo con éxito, fue Richard Nixon. Y el lugar más destacado donde lo hizo, por supuesto, fue con Zhou Enlai y Mao Zedong en China. Ya no creemos en ese tipo de diplomacia. Creemos en ser reservados solo por un momento o dos, y luego usar esa reserva y la exposición de esa reserva como parte de nuestras tácticas de negociación. Somos estúpidos. En otras palabras, probablemente somos sin duda hasta el más incompetente del mundo en materia de diplomacia. Pero creo que somos la potencia más incompetente del mundo, punto, en materia de diplomacia. Y eso es un déficit lamentable, especialmente cuando en realidad eres un imperio. Pero así es como hacemos las cosas, y casi siempre se vuelve en nuestra contra, desacreditándonos y haciéndonos perder. Así que tenemos que hacer otras cosas más nefastas para intentar revertir la situación y ganar. Pero en este caso, volviendo a mis comentarios iniciales, que dije que eran prudentes en cuanto al optimismo, esta es la forma particular que tiene Trump de negociar. Y creo que Wilkerson ha demostrado una y otra vez que mi opinión original sobre él, de ser un adulto en un picnic de idiotas, estaba totalmente equivocada. Él también es un idiota, parecido a ellos, quizá un poco más pulido, pero sigue siendo un idiota, igual que Jared Kushner y el resto. Todos están interesados en el dinero, eso es lo principal para ellos. Han confundido la diplomacia con la cruda realidad que llevan ignorando desde hace mucho tiempo, probablemente desde, y hablo de Estados Unidos, desde 2014. Yo incluso retrocedería más a cuando seguía de cerca la situación en Ucrania hasta 2002. ¿Qué se para significa que los rusos, como indicó Larry, van a dominar por completo? Y vamos a ser capaces de gestionar eso con nuestras filtraciones, nuestros contactos en los medios y nuestros idiotas que salen en televisión y hablan de ello en la medida en que podamos salvar parte del prestigio de Trump a medida que esto avance. No lo sé. Eso podría ser lo más difícil de hacer porque vamos a perder, ganar, ganar. Y las cosas en las que ganemos quizás sean las más importantes de todas. Y eso es algún tipo de futuro decente en lo que respecta a las armas nucleares, los tratados para supervisarlas y la incorporación de todos los estados con armas nucleares a ese régimen. Sin mencionar el hecho de que necesitamos prorrogar el nuevo START, aceptar la oferta de Putin de ampliarlo un año sin siquiera hacer preguntas, y luego trabajar para ampliarlo y expandirlo de forma permanente. Estos son problemas mucho más graves que Ucrania. Me duele decirlo sobre personas que han muerto en ambos bandos, pero son cuestiones mucho más serias que Ucrania, y tenemos que abordarlas. Si eso es lo único que sale bien de todo esto, entonces es una buena negociación. Que se fastidie Ucrania. Pero esa es la realidad de toda la situación. Ellos van a ganar y nosotros vamos a perder, y tenemos que gestionar esa pérdida. Hemos demostrado últimamente, con los archivos de Epstein en particular como asunto interno, y con otras cosas como la situación con Israel, que no somos muy buenos gestionando las pérdidas, especialmente las pérdidas en los medios que perjudican a Donald Trump. Larry, Bloomberg reported that
Bloomberg informó que Merz, Macron y Starmer se están aliando con Zelensky para bloquear elementos clave del plan estadounidense. Entonces, ¿cuál es la posición de Europa hoy? ¿Qué quieren? Porque a medida que pasa el tiempo, no parece que el caso ucraniano sea una carta ganadora para Europa. Están perdiendo demasiado. No sé cuánto tiempo quieren seguir con esa estrategia. Bueno, ¿cómo se llama? La falacia del coste hundido. Ya sabes, una vez que has invertido todo tu dinero, luego sales y pides más prestado para poder apostar aún más en el casino. Eso es lo que está haciendo Europa. Reforzando las ideologías. Sí, ese sería el RSI. Cuando hablamos de cualquier cosa relacionada con el ejército, tenemos que tener un acrónimo, como recordaría el coronel Wilkerson. Los rusos realmente ven a Europa no como una amenaza militar potente, sino más bien como una presencia inquietante, como un pedófilo merodeando por un jardín de infancia. Tendrás que enfrentarte a ellos. Y con enfrentarte a ellos quiero decir derrotarlos. No quieren hacer eso. Pero, como el general Alaudinov le dijo a Pepe y a mí el miércoles, básicamente estaba hablando del acrónimo FAFO. Dijo, a los franceses les pareció buena idea invadirnos en 1812 y en 1814 les hicimos una visita en París. Dijo que los alemanes pensaron que era una buena idea atacarnos, así que fuimos a Berlín. Dijo que si este grupo actual de europeos sigue por este camino, iremos a donde tengamos que ir. Haremos lo que sea necesario, porque vamos a hacer todo lo necesario para protegernos. Esa es la mentalidad rusa, precisamente. No están interesados en conquistar ni ocupar Europa, pero por Dios, no van a quedarse de brazos cruzados mientras siguen amenazando y matando a rusos, porque son esos estados euro y pro los que lo están haciendo. Ahora mismo, lo que hay en Europa es una desconexión tremenda entre el liderazgo y el público. Quiero decir, por Dios, Merkel, Macron y Starmer, su popularidad combinada ni siquiera alcanza el 50%, si tomas los índices de opinión pública de cada uno en sus propios países y los sumas. Pero aún así, seguirán tomando decisiones estúpidas. Sin embargo, están limitados. No tienen una American Express Black Card. La Black Card significa que tienes acceso ilimitado al dinero. Puedes comprar lo que quieras sin preocuparte por pagarlo. No, están en la ruina. Y no tienen a nadie más ahí fuera diciendo, oye, estamos dispuestos a prestarte varios miles de millones de dólares. Y mientras todo esto sucede, está este escándalo que sacude a Ucrania. Un fraude de 100 millones de dólares. Se trata de un robo de varios miles de millones. Estamos hablando de al menos 48.000 millones robados y desviados. A eso hay que añadir el hecho de que Europa no tiene una base industrial capaz de producir armas para mantener a los ucranianos en la guerra tal como está. Y desde luego, no tienen una máquina mágica que produzca soldados, porque eso es precisamente lo que a Ucrania se le está acabando ahora, a un ritmo que no puede reponer. Están perdiendo, en términos de bajas, unos 40.000 al mes, entre muertos y heridos. Seminices Insi Manor y Afresnumts proceden de una fuente prusa. Esto proviene de personas como el Instituto para el Estudio de la Guerra, una organización claramente pro-ucraniana, que afirman que entre 20.000 y 40.000 ucranianos desertan cada mes. Dicen, no vamos a quedarnos para esto. Así que hay entre 60.000 y 80.000 bajas en el frente ucraniano, y solo están reclutando unos 25.000 al mes. Haz las cuentas. Así que todo ese discurso absurdo que sale de Europa, los rusos los observan con cautela y les darán un golpe en la nariz si es necesario. Pero los rusos están centrados ahora exclusivamente en derrotar a los ucranianos y, por extensión, a la OTAN. Y déjame volver a por qué Rusia se abstuvo. Como dijo el coronel Larry Wilkerson, no quieren darle a Estados Unidos una excusa, porque si Rusia y China lo hubieran vetado, se habría dicho, ¿ves? Estamos intentando lograr la paz.
Están bloqueando la paz. Básicamente dijeron, no, de acuerdo, no vamos a detener a Estados Unidos. Pero Rusia no está en condiciones de involucrarse militarmente en Venezuela, Gaza o Irán hasta que esta guerra con la OTAN se resuelva. Una vez que eso quede atrás, podrán ajustar su política exterior. Los rusos son lo bastante inteligentes como para reconocer que no necesitan librar una guerra en 2 o 3 frentes. Van a ocuparse de sus asuntos igual que hizo Stalin en la Gran Guerra Patria, la Segunda Guerra Mundial. No desplegaron tropas al este para luchar contra los japoneses. Se mantuvieron concentrados en enfrentarse a los nazis. Cuando resolvieron lo de los nazis, entonces le dijeron a Estados Unidos, de acuerdo, iremos a ayudaros con los japoneses. Coronel, hoy Peskov mencionó algo importante desde el lado ruso. Dijo que las conversaciones que se están llevando a cabo entre Estados Unidos y Rusia tratan de separar la relación entre ambos países de lo que está ocurriendo en Ucrania. Quieren hablar sobre Ucrania, pero de forma separada. Sin embargo, parece que Washington está intentando unir de algún modo ambos temas. ¿Cómo lo ve usted? ¿Puede Washington realmente hablar por separado, mantener los lazos y la relación entre las dos superpotencias, y luego tener una conversación aparte sobre Ucrania? Bueno, debería ser así. Deberían poder hablar por separado de una cosa y de la otra. Pero la política, especialmente la política interna en este país, hará que las cosas se mezclen de vez en cuando, sobre todo cuando los demócratas empiecen a darse cuenta de que están avanzando contra Trump. Y lo están haciendo. Día a día están progresando contra él. Incluso están reclutando a algunos republicanos para que les ayuden. Y no me refiero a Marjorie Taylor Greene. Me refiero a otros republicanos que están reflexionando seriamente, especialmente en el Senado, sobre hacia dónde se dirige el país bajo Trump y bajo el Partido Republicano. Ellos también se dan cuenta de eso. Pero creo que Larry tiene razón en que los temas sobre los que Rusia va a mostrarse inflexible frustrarán el intento de Trump de sacar rédito político de lo que ocurra con respecto a Ucrania. Es un asunto enorme al que enfrentarse, porque si Trump siente que el lado ucraniano de la ecuación, por así decirlo, le está perjudicando gravemente en su oportunidad de conseguir, en qué vaya, su guerra número 32, y esta sería la 33, y la más importante, en la que él sería el portador de la paz, ya sabes. Sí, si él lo percibe así, eso se está complicando, y quizás se complique hasta el punto de que no vaya a recibir ningún mérito. De hecho, quizá descrédito. Y eso va a complicar el otro lado. Tiene que ser así, por cómo funcionamos. Así que me preocupa lo que acabas de decir, que en última instancia no se pueden separar las dos cosas debido a la política interna de Trump.